Saludos, bienvenidos a Rempectología. Hoy hablaremos de la Edad Oscura, ese periodo principalmente europeo donde la ciencia y el conocimiento eran perseguidos por la Iglesia en su inquisición dictatorial, que por medio de la fe quería dominar el mundo. Es broma, vamos a hablar de la Edad Oscura, esa parte de la historia que los liberales y moral quieren ocultar para sostener sus repúblicas ineficientes, llenas de contradicciones, donde se confundió libertad con libertinaje, donde se cambió la gobernanza eficaz del rey por la democracia que acabó con la moral. Ya en serio, es cierto que vamos a hablar de la Edad Oscura, pero por el espíritu de este canal vamos a intentar tratar todo este asunto como una etapa de la humanidad, es decir, sus aciertos y por supuesto sus cosas malas. Por eso te voy a dar herramientas para que puedas abordar este periodo sin tanto enredo, y lo más importante, que no termines alimentando alguna postura desinformada o peor, un movimiento que pretenda reencauchar cosas muy cuestionables. Así que sin más dilación, iniciaremos con las consideraciones para abordar este problema histórico. Saludos gente, otra vez yo. De paso me quería disculpar porque no soy muy bueno pronunciando cosas en otros idiomas. Ya de por sí me enredo hablando español. Y así que disculpa cuando nombre personajes que son, por ejemplo, árabes o que son franceses, porque de entrada soy malo para eso. Pero disfruten el video. Intentamos hacer como que un video un poquito diferente y eliminar lo que suele hablarse acerca de la Edad Oscura, o bueno, de la Edad Media. Porque hablar de la Edad Media es muy extenso. Hablar del feudalismo también es extenso, y hablar de la Edad Oscura es un poquito menos extenso, pero requiere también tener como ciertas puntualidades. No siendo más, cuídense y disfruten el resto del video. Chau. Lo primero es que para abordar el oscurantismo medieval, como se suele referenciar a esta etapa de la humanidad, tenemos que entender que la idea de oscurantismo como algo que atenta contra la libertad y el conocimiento, no solo se aplica al mundo medieval, sino que se puede usar indistintamente en cualquier periodo histórico. El problema es que siempre lo vamos a asociar con una especie de tríada entre feudalismo, Edad Media, oscurantismo, aun si no somos europeos. Otro problema que nos encontramos está en las escalas. Si tomamos un mapa y reducimos, como se suele hacer, la Edad Media como una época con cierto orden social, con castillos, un estado bicéfalo donde el poder lo tiene la iglesia y la corona, o la figura de autoridad de tu predilección, una visibilización del campesinado, incluida una persecución a un grupo determinado por razones aparentemente más religiosas que políticas, pues resulta que estos elementos no solo se encuentran en Europa, sino que también pueden aparecer en Asia o en África. Solo por dar una idea, la riña que tenía Oda Nobunaga con los monasterios budistas. Pero poniéndonos exquisitos, tenemos muchas edades medias. La Edad Media europea comienza con la caída de Roma en el 476, según la visión tradicional, y se extiende hasta 1492, con eventos clave como el descubrimiento de América, la caída de Constantinopla en 1453 y la Reforma Protestante en 1517. Este periodo también incluye lo que se conoce como la Larga Edad Media, que es una visión del periodo un poco más nueva, con los medievalistas del siglo XX. Según ellos, comienza alrededor del 250 al 300 después de Cristo y llega hasta 1750 hasta 1789, cuando se da la Revolución Francesa, que marcó un cambio radical en las estructuras políticas y sociales. Mientras tanto, algunos historiadores estadounidenses consideran que la Edad Media no termina hasta la independencia de Estados Unidos en 1789, al vincularlo con la caída de las monarquías absolutistas en favor de un nuevo orden republicano, o sea, el gringo. En el mundo musulmán, la Edad Media comienza en el 622 con la Hegira, cuando Mahoma y sus seguidores emigraron de la Meca a Medina, un evento crucial para el establecimiento del Islam. Este periodo se extiende hasta 1258 con la toma de Bagdad por los mongoles y culmina con la caída de Granada en 1492, último reino musulmán en la península ibérica. En India, la Edad Media empieza en el 550 con la caída del Imperio Gupta y finaliza en 1526 con la fundación del Imperio Mogol, que marcó un nuevo capítulo en la historia del subcontinente. En China, la Edad Media comienza tras la caída de la dinastía Han en el 220, pasando por un largo periodo de fragmentación hasta el establecimiento de la dinastía Yuan en el 1279, seguida por las dinastías Ming en 1368. En África Occidental, la Edad Media se inicia con el imperio de Ghana alrededor del 300 y llega hasta el 1600 con la decadencia del imperio Songhai. África Oriental experimenta su periodo medieval desde el siglo VIII hasta 1498,
cuando los portugueses llegaron, alterando las rutas comerciales islámicas establecidas anteriormente. Rusia inicia su Edad Media con la cristianización de los Rus de Kiev en 988 y la finaliza con el final del yugo mongol en 1480. Japón, por su parte, entra en la Edad Media con el periodo Heian en 794 y experimenta una transición hacia el shogunato de Kamakura en 1185 después de las guerras Genpei, consolidándose finalmente con el shogunato de Tokugawa en 1603, luego de la batalla de Sekigahara. Estos eventos marcan el inicio y fin de una serie de transformaciones políticas y sociales que definirían las estructuras de poder en sus respectivos países. Para determinar si el desarrollo histórico de la Edad Media fue sinónimo de oscurantismo, solo tendría sentido haciendo una historia comparada. Para ello deberíamos tener en cuenta otros imperios que compartan temporalidad, aunque hay que aclarar algunas cosillas. El primer asunto es que el medievalismo musulmán fue diferente al europeo. Para ello la Edad Media fue una edad de oro, con un mayor desarrollo militar, junto con una expansión territorial que llegó hasta el actual norte de África, partes de la actual India como el Califato de Nueva Delhi y la península ibérica, el caso del Califato de Granada o Al-Andalus. Si bien en Occidente se trata esto como un accidente nada feliz y con una invasión de un grupo de herejes que les fastidió las rutas comerciales, sobre todo en el Mediterráneo, y ayudó a hundir la gloria grecorromana, la realidad es que los avances en áreas como la matemáticas, la arquitectura o la ingeniería competían y en algunos casos superaban a lo que había conservado Europa. Tampoco hay que negar que la expansión musulmana nada tenía que envidiarles a los romanos en su tiempo, además que sirvieron de puente entre países de Extremo Oriente para que el conocimiento y otros productos llegaran cada vez con mayor fluidez a Europa. En Al-Andalus, Al-Zawari promovió sistemas de irrigación y norias que mejoraron los cultivos en zonas áridas, facilitando el crecimiento de arroz, algodón y cítricos. En Bagdad, Al-Khwarizmi, en el siglo IX, fundó el álgebra y popularizó el sistema decimal, fundamental para la astronomía y navegación. Su trabajo en la Casa de la Sabiduría contribuyó a la traducción y sistematización de textos clásicos, influyendo profundamente en la ciencia europea posterior. Ibn Khaldún, en los siglos XIII y XIV, introdujo el uso de la pólvora en la defensa de fortalezas en Granada y Siria, combinándola con estrategias tribales. Además, el sistema financiero islámico, documentado por Al-Makrisi, incluyó contratos y cheques denominados SAC regulados por la Sharia, facilitando las transacciones comerciales. Las madrasas del Cairo y Córdoba, impulsadas por pensadores como Al-Farabi, fueron centros clave para el aprendizaje filosófico y lógico, accesibles a musulmanes y judíos como Maimónides. Por último, la red de zocos y carabazares, descrita por Ibn Battuta, permitió la circulación del saber entre Asia, África y Europa, favoreciendo el intercambio de conocimientos entre diversas culturas. Si bien en el viejo continente se decidió conservar algunos elementos de la filosofía, la matemática, que se heredaron del mundo antiguo, también es cierto que el mundo árabe, con su sistema de bibliotecas, centros de pensamiento y formas de divulgación, aglutinaron con mayor efectividad todos estos adelantos gracias a la traducción de textos, no solo grecolatinos, sino hindúes y persas. De esa forma, el acceso al conocimiento era mucho más fluido que el sistema europeo, basado principalmente en la Iglesia como intermediario y filtro. A lo largo de la historia, las civilizaciones de la India, China y África y el mundo islámico han sido vistas como las principales fuentes de conocimiento y progreso durante la Edad Media. Sin embargo, en civilizaciones como Mongolia, Japón y Rusia también se dieron importantes avances que rivalizaron o incluso superaron a sus contemporáneos en diversos campos. Al explorar los logros más destacados en áreas cotidianas, científicas, bélicas, económicas e infraestructurales, podemos apreciar cómo estas civilizaciones, aunque a menudo menos mencionadas, dejaron un legado impresionante que resuena hasta el día de hoy. El manejo del entorno y la adaptabilidad al clima fueron puntos claves de avance en muchas de estas civilizaciones. En China, el sistema de terrazas para el cultivo de arroz desarrollado por Chen Kuo durante la dinastía Song permitió maximizar la producción en zonas montañosas, garantizando la seguridad alimentaria de una forma innovadora. En la India, los tanques escalonados promovidos por Boja en el siglo XI en las áridas regiones del centro aseguraron la conservación del agua, permitiendo sostener la agricultura en climas desérticos. Ambos ejemplos destacan una extraordinaria capacidad para comprender y adaptar el entorno natural a las necesidades humanas. El avance en la ciencia y la tecnología fue otro campo donde muchas civilizaciones medievales lograron hazañas impresionantes.
En África, Ahmed Baba, un erudito de Tombuctú, tradujo miles de manuscritos que abarcaban temas de derecho, astronomía y ética, consolidando a las madrasas de la región como centros de conocimiento de renombre. Por su parte, en China, Xu Song construyó un reloj astronómico mecánico en el siglo XI, utilizando una complejidad técnica avanzada que superaba lo conocido en otros lugares en esa época. Ambos casos muestran cómo el conocimiento científico se consolidaba en distintas regiones, sentando las bases para futuras innovaciones. En términos económicos, las civilizaciones medievales también dieron lugar a innovaciones que marcaron su época. En China, bajo Wang Hanxi, la dinastía Song se adelantó al emitir el primer sistema de papel moneda respaldado por impuestos y producción, lo que permitió una economía más fluida y organizada. En África, las rutas transsaharianas del oro y la sal, documentadas por Ibn Battuta en el siglo XIV, conectaron el Magreb con África Occidental, creando una red comercial altamente organizada que facilitó el intercambio de bienes y conocimientos a través del Sahara. Ambas innovaciones económicas tuvieron un impacto global duradero, reformando las prácticas comerciales a largo plazo. En términos de infraestructura, algunos avances sobresalieron no solo en la construcción, sino también en la creación de centros de conocimiento. En África, la Universidad de Sankore, en Malí, fundada por Mansa Musa en el siglo XIV, se convirtió en un lugar clave para el aprendizaje de filosofía, ciencias y religión, promoviendo el intercambio intelectual entre el mundo islámico y África Occidental. En China, el Observatorio Astronómico de Kaifeng, diseñado por Xu Song, fue una obra maestra de la ingeniería que permitió avances significativos en la medición del tiempo y la navegación, influyendo profundamente en las culturas vecinas. Ambos ejemplos no solo fueron logros arquitectónicos, sino que también sirvieron como centros de desarrollo del conocimiento que impactaron varias regiones. El Imperio Mongol, con su red de mensajería, junto con su caballería ligera altamente disciplinada, les otorgó una capacidad de reacción militar que superó ampliamente a cualquier estructura administrativa y bélica de su tiempo. Más allá de la conquista, fomentaron una red transcontinental de circulación del conocimiento, permitiendo traducciones, movilidad de sabios y colaboración científica entre mundos que, de otro modo, habían permanecido aislados. Durante el periodo Heian, Japón produjo una obra sin precedentes en la historia literaria, llamada Genji Monogatari, escrita por Murasaki Shikibu en el siglo XI. Esta novela introspectiva no solo inauguró la ficción psicológica en forma extensa, sino que también cimentó una estética propia basada en la sutileza emocional, la fugacidad del tiempo y la contemplación de la belleza cotidiana. Al mismo tiempo, el desarrollo del Zen y su aplicación en jardines, arquitectura y filosofía dieron lugar a una visión espiritual del mundo basada en el vacío, la calma y la armonía con la naturaleza, muy distinto a las tendencias monumentalistas de otras culturas. En la Rus de Kiev y luego en Novgorod, entre los siglos XI y XIV, surgió una tradición iconográfica que combinaba elementos del cristianismo bizantino con influencias locales y eslavas, produciendo imágenes sagradas de gran fuerza simbólica y espiritual. A la par, la arquitectura de cúpulas bulbosas y templos de madera adaptada al clima extremo reflejó una sensibilidad estética y técnica distinta, con soluciones originales a problemas ambientales. Además, su posición geográfica estratégica convirtió a la región en un punto de contacto entre Escandinavia, Asia Central y Bizancio, permitiéndole integrar múltiples influencias en formas culturales únicas. Hasta este punto podemos entender el concepto de oscurantismo principalmente al comparar los avances, la divulgación de conocimientos y los hitos tecnológicos logrados en otras regiones durante la Edad Media. Europa, especialmente bajo el Imperio Carolingio y quizás bajo el bizantino, tuvo logros artísticos y culturales, pero su aislamiento dificultó el comercio y la circulación de ideas, limitando el acceso a innovaciones tecnológicas que florecían en África, Asia y el mundo islámico. Henri Pirenne, en Historia Económica y Social de la Edad Media, explica que, a pesar de los avances en el arte, la economía y el comercio del Imperio Carolingio, fueron restringidos debido a las dificultades para desplazarse por mar y tierra, lo que impidió el intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos con otras civilizaciones más conectadas. Hasta aquí podremos ver un mundo en sintonía, lo cual no es raro. Al estar pegados suelen pasar por procesos similares. Si bien cuando hacemos un estudio más especializado puede que hayan matices, en el caso del historiador Perry Anderson, en su texto El Estado Absolutista, muestra que el sistema feudal europeo era más lapso que el japonés, ya que en el primero, si el reino cumplía su labor de cuidar al campesino,
este podía irse sin problemas. En el segundo caso, la lealtad al shogun era un condicionante durante toda la vida. Si bien cuando hablamos de lo medieval y su oscurantismo, hacemos referencia a Europa, resulta que ese contexto no es homogéneo, de hecho ninguno lo es. Por esta razón el auge del imperio carolingio no significó un desarrollo igual en todo el continente. En cambio veremos matices. Lo mismo puede suceder con los estados pontífices o bien con el imperio bizantino. Solo para citar un caso, mientras se mantuvo un comercio entre merovingios y Bizancio con sede en Marsella, no sucede lo mismo durante el siglo IX, donde entran en juego los pueblos islámicos y rompen un poco esa libertad, lo que hace que el imperio carolingio resulte comerciando con los sarracenos. Tanto oscurantismo y su contrario al Renacimiento están pensados desde la llamada Europa Central, y desde esos países se va incorporando dinámicas hacia afuera. No es resultado del azar que los estudios medievales estén concentrados al principio en Inglaterra, Francia, Italia o Alemania, y que conforme fue pasando el tiempo se fueron expandiendo. Lo que llama la atención es que la idea del oscurantismo parece exclusiva de la tradición europea. En las otras tradiciones no se habla en un tono fatalista. Con los musulmanes fue una edad dorada. En el caso africano y en la India intentan decolonizar del negativismo que los propios europeos le dieron a las edades medias en esos países. En China y Japón no lo vieron exclusivamente negativo, por más de que Japón estuvo inmerso en varias guerras civiles. El que más se acerca es Rusia, que ve su edad media como un periodo de adaptación frente a la dominación mongola en Kiev, pero no llegan al pesimismo europeo y mucho menos al estadounidense. El problema reside en otro lado. Los seres humanos que vivimos en los periodos antes de grandes cambios no entendemos las transiciones reales. El oscurantismo solo existió como sinónimo de Edad Media porque cuando se intentó acomodar la periodización humana y rescatar el mundo grecolatino, se vio la Edad Media como un periodo menos interesante y menos avanzado. Esta visión parcializada sería retomada siglos después por intelectuales que sabían mucho de ciencia, pero nada de historia. Vamos a revisar algunos aspectos que rompen con la idea de oscurantismo. Aún así, la idea de herejía, el actuar de la iglesia frente a ciertas minorías que pensaban erradicar de la faz de la tierra, o el aprovechamiento de las diferentes coronas de las tensiones sociales religiosas para acabar con contrincantes, no pueden ser salvadas, y menos de un sistema político religioso que intentó volver a las raíces cristianas con muy poco éxito. Si bien nuestro foco no son las cruzadas, eso no evita que hayan sucedido y el costo que trajo para la sociedad en general. Tampoco podemos excusar la traición a los templarios, o los casos en donde hubo abusos de poder por casas enteras o papas que eran parientes de los políticos de turno. Si bien son rasgos que pueden darse en otros periodos, no se puede quitar el hierro que las dinámicas se dieron en clave medieval. Dicho lo dicho, el oscurantismo fue propuesto en el siglo XIV por Petrarca, quien veía lo grecolatino como un periodo lleno de luz, trágicamente reemplazado por la barbarie, las tinieblas y la oscuridad. Por tanto, era deber de la sociedad volver a los modos antiguos y su escritura. El contrario al oscurantismo, el Renacimiento llegaría en el siglo XIX de manos del historiador Jules Michelet, quien lo describió en términos contrarios a todo lo que representa la Edad Media en Europa. Aunque entre Petrarca y Michelet hubo otros momentos. Por ejemplo, en el siglo XVIII, los ilustrados del siglo de las luces, con su visión negativa del cristianismo y la escolástica, decidieron volver a Aristóteles y Platón o a Séneca y Cicerón. Lo primero que hay que rescatar de la Edad Media es su trivium y quadrivium, o sistema de artes liberales como se le conoce. Este fue indispensable hasta el siglo XIII, y fue una forma de pensamiento crítico que sentó las bases del sistema universitario en Europa. Este también se preservó de la Edad Antigua, y desde allí podemos identificar tres etapas. Inicia con Varrón, quien es el encargado de Julio César de ordenar las bibliotecas públicas en la antigua Roma. Es en ese proceso donde hace una diferenciación de las artes liberales y las artes mecánicas o manuales. Esto influiría en la noción y práctica del trabajo medieval. En medio aparece Marciano Capella en el siglo V, que en su poema De Nuptiis Philologiae et Mercurii preservó esta idea, la cual llegó de manera influyente a la Edad Media. Y ya culminó con Casiodoro en el siglo VI y más que todo con Ansuino de York al finales del siglo VIII e inicios del IX. Con su gran cercanía a Carlomagno le transmitió las 7 artes liberales divididas. Por un lado el trivium, que es un estudio de las palabras a través de la gramática, la retórica y la dialéctica, y el otro grupo es el quadrivium, que está dividido en aritmética, geometría, música y astronomía. Y contrario a lo que se podría pensar desde lo religioso hasta los sistemas universitarios,
y escolares, se entendía muy bien la razón, especialmente a la ratio, en sus dos acepciones, como pensamiento organizado y como cálculo. Esto permite, en primer lugar, diferenciar la naturaleza humana en comparación con la animalidad. Y en segundo caso, en teología la razón se opone a la autoridad que no pudo culminar como se debía, debido a la naturaleza formalista frente a la Iglesia. Sin embargo, esto sería la semilla al logro de la razón renacentista sobre la Iglesia siglos después. Vamos a encontrar una posición de ideas. Por un lado, las 6 edades de San Agustín de Hipona, siendo la última la Edad Media, a la que nombró como mundus senes. Esto quiere decir el mundo envejece. Esta idea convivió con la que le daba valor a las personas que habitaban en ese periodo, dándose a llamar entre ellos moderni o modernos, es decir, los modernos de la Edad Media. Esto va a generar un choque entre los que piensan que van a aportar al futuro y los que, siguiendo a Hipona, creían que estaban en el final de los tiempos. Esto se reforzó bastante con los Translatio Studi, que se basa en la creencia de una especie de traspaso de conocimiento del mundo antiguo a las Galias, generando cambios significativos. Desde la postura de los dialécticos, quienes reemplazaron el estudio de la gramática por la lógica como arte más elevado en el siglo XI. A finales de este siglo, con Anselmo de Canterbury, la elocuencia cede el paso a la dialéctica como ideal de los saberes, lo que valía la lógica de Aristóteles y le da un aire moderno a la escolástica y más racional. Hacia el siglo XIV se da inicio a la devotio moderna, que buscaban acercar la espiritualidad cristiana a la imitación de Cristo, lo cual se retomaría en el siglo XVI con los jesuitas fundados por Ignacio de Loyola. Aunque ya en el siglo XV los promotores del Renacimiento comienzan a lapidar la modernidad medieval. Uno de los casos más dicientes es el del arquitecto florentino Filaret. A partir del siglo XV veremos una coexistencia entre la modernidad medieval que va a chocar con las ideas renacentistas. Además del sistema escolástico, los renacentistas crearán el sistema cultural e intelectual de los Studia Humanitatis. Pese a que ambos desde diferentes ámbitos compartían la idea que el humano era el centro de la investigación, el caso del exponente del humanismo cristiano, Marie-Dominique Chenu, decía: el hombre es el objeto y centro de la creación. Es ese sentido de la controversia cur Deus homo, es decir, porque Dios se hizo hombre. La crítica también sugiere una ausencia de la estética medieval, aunque hay autores como Umberto Eco que muestran lo contrario en su texto Arte y Estética en la Belleza Medieval desde lo filosófico y teológico. Allí encontramos una intención estética, que si bien podemos dar el típico caso de las catedrales inicialmente románicas, pero que pasaron a ser góticas, ya saben lo que se llamó Revolución Gótica, en cambio hablaremos del uso de las iluminaciones en el arte. Incluso podemos hablar que aparece el arquitecto y el artista más que todo, no como un oficio sino como un destino en sí mismo. Esto lo podemos ver en los frescos franciscanos de Asís realizados por Giotto a finales del siglo XIII e inicios del XIV, que también fue la primera persona que se le dio el estatus de artista. La estética también dio un nuevo aire al castillo, que al perder efectividad como fortaleza debido a la introducción de los cañones, ya no sería visto como un espacio de protección, sino de descanso o como un condominio. A estas nuevas visiones podemos agregar la aparición del retrato con la intención de crear semejanzas, lo que sería vital para el entendimiento de esos periodos actualmente. Para este punto no vamos a hablar mucho de adelantos como el molino o las nuevas formas de agricultura, ingeniería, adelantos bélicos y el sistema de derecho punitivo de la época, que apenas fue eficiente dadas las condiciones de seguridad de ese entonces. No se tocarán estos fenómenos porque son los más comentados comúnmente y tienen que ver con un afán de demostrar que hubo ciencia, tal y como medimos actualmente el éxito o fracaso de una nación. Mostramos en cambio la importancia del razonamiento que aportó al desarrollo de la humanidad. Una de las cosas que más se le atañe a lo medieval es la brujería, y con ella su protagonista la bruja. Sin embargo, este sujeto histórico también está maltratado por la mala prensa hacia el periodo. El resumen es sencillo: el que dio la idea de brujería fue el ya mencionado Jules Michelet. Sin embargo, la fuente que él usó para hablar de este fenómeno la fechó mal. Él mismo no pertenecía a los avatares del siglo XIV, sino del siglo XV, es decir, en pleno Renacimiento. Aquí hay que establecer una suerte de evolución. El término brujo o sorcier para los amigos aparece en el siglo XII, teniendo sentido pleno con Tomás de Aquino en su Suma Teológica a mitad del siglo XIII. El brujo era un hombre que hizo un pacto con el diablo, pero es hasta el siglo XV
cuando este pasa a ser usado en femenino y se le da la apariencia que persiste hasta hoy día, o sea, una mujer que vuela en un bastón o escoba. Al pertenecer a este siglo, se muestra que la bruja nació en el Renacimiento y no antes. Con un enfoque meramente femenino, esto influyó negativamente en la sociedad, pues si bien el Renacimiento en su visión antropocéntrica no le daría el estatus a la mujer que sí llegó a tener el hombre como sería lógico. En cambio, ella sería como un punto medio entre Dios y el diablo, en vez de un sujeto de respeto y admiración. Si bien la bruja es un invento renacentista, el trato hacia ella sí está dictado por ideas establecidas en la Edad Media. Sucede que en 1260 el Papa Alejandro IV confiaría a los inquisidores la tarea de perseguir y hacer barbacoas a los no cristianos por herejes, coincidiendo con la idea del pacto con el diablo. Pero de nuevo, es en el siglo XV donde se establece una imagen precisa de cómo se da el proceso de brujería que debía ser atacado. Todo esto en torno a la aquelarre celestial. El momento cúspide de esta idea fue la barbacoa que hicieron con el padre Urbain Grandier, tras las supuestas posesiones en 1632 de las Ursulinas en el convento de Loudun. La cereza del pastel la vamos a encontrar en el apogeo del Renacimiento, en el año 1486. Los dominicos Enrique Kramer y Jacob Sprenger publican el famoso Malleus Maleficarum, que era un texto para la erradicación de las brujas, pero este fue popular y servil a intereses oscuros por tres motivos, según Jean-Patrice Baudet. En el primer caso se relacionó brujo con valdense. Esto dio pie para que se apoyara una suerte de epidemia de herejía valdense en Arras entre 1459 y 1460, lo que sirvió para erradicar pueblos con la excusa de la brujería. En segundo plano, también se le dio un sentido socio-religioso porque ya desde el Concilio de Constanza, que duró de 1414 a 1418, y sobre todo el Concilio de Basilea, que duró de 1431 a 1449, se impulsó la persecución a los que no estuvieran alineados con los intereses de la Iglesia. Y para rematar, las monarquías como la francesa aplicarían el crimen de lesa majestad a la brujería, siendo de uso político para acabar con rivales, ya saben, cosas de reyes. La realidad es que para nosotros, además de tener en cuenta el sistema mundial de ese entonces, la Edad Media debería ser tomado en su cuenta larga. Como aquí defendemos el sistema de las duraciones, nos apegamos a la idea que a partir del siglo XV, el Renacimiento tuvo que convivir con los aportes medievales, los cuales aún hoy día siguen siendo parte de la cotidianidad, no como la vanguardia, sino como reductos bien sea en la cultura, el comportamiento u otros aspectos. Legoff concluye en su ensayo sobre el cortar la historia en rebanadas, en su apartado dedicado a la Edad Oscura, que lo que se saca con respecto a las periodizaciones de la historia es que las rupturas son realmente escasas. El modelo más común, la más o menos prolongada o profunda mutación, es la transición, es decir, como un renacimiento interior. Esto es importante porque si en el contexto del video lo aplicamos al oscurantismo y lo medieval, también puede aparecer en otros periodos. Los seres humanos no superamos periodos históricos, simplemente olvidamos la procedencia de lo que hacemos cotidianamente. La preocupación de ciertos grupos sociales en diferentes contextos de entender el pasado solo es posible por entender fenómenos en el presente. Dicho de otra forma, nos interesa la historia porque buscamos entender lo que nos pasa o queremos refugiarnos en el pasado. La discusión del oscurantismo está jalonada por intereses principalmente europeos católicos, los cuales buscan reivindicar la leyenda rosa de la Edad Media, por la inminente reaparición del Islam en sus comunidades o bien del avance del progresismo, sobre todo lo woke. Si bien esta revisión es legítima porque ayuda a entender mejor el periodo, también es peligroso porque busca revivir visiones que incluso fueron fuertemente debatidas en la Edad Media, en donde hubo espacios incluso de tolerancia entre cristianos, judíos y musulmanes. Es importante salvaguardar lo medieval con los matices adecuados, como lo han hecho otras culturas en el mundo, porque ese pasado forma parte directa o indirectamente de la historia de la humanidad. Sin embargo, esto no puede significar volver a los desatinos que se vivieron en la época, que terminaron por corromper incluso el impulso profundamente humanista del cristianismo, elementos que quieren meter con calzador algunos grupos conservadores actuales como el Yunque. Ahora bien, existe un doble rasero en la cuestión de volver a revisar la Edad Media. Es cierto que podemos legitimar que en esa periodización hubo aportes vitales para la supervivencia europea y el cristianismo, que es la discusión central. No podemos mantener la idea que pueblos como los musulmanes o los pueblos del norte de Europa eran herejes y paganos simplemente para deslegitimar su importancia.
cuando también debemos darle su valor histórico, ya que por ejemplo, imperios como el carolingio no hubieran sobrevivido sin el comercio establecido con los sarracenos en el Mediterráneo o con los daneses en el Mar del Norte. Basta con leer cómo Henri Pirenne lo explica en sus textos. Al final podemos decir que la Edad Media es una época de oscurantismo solo si la comparamos con otros espacios que convivieron con ellos, pues sus aportes, si bien son valiosos, resultan siendo víctimas de la idea errónea actual del progreso, donde se les puso la vara alta por ser descendientes de lo grecolatino. Sin embargo, esto no deslegitima sus aportes a Europa, el Mediterráneo y el mundo. Simplemente fueron pueblos que hicieron lo mejor posible con lo que se les proporcionó, y en ello hubo experiencias pésimas, malas, buenas y exitosas. Eso es todo por hoy. Gracias por llegar hasta aquí. Cualquier cosa, nos vemos en los comentarios. Y allí mismo van a encontrar la bibliografía. Quien les habla, Andy Espinosa. Feliz resto de día.